Saludos cordiales, licenciada. Mi nombre es Roger Martínez Recoco y voy a hablar sobre el marco teórico de vulnerabilidades en la privacidad y seguridad de datos en Internet. Bueno, tenemos la tabla de contenido, la cual el primer punto es conceptos clave, el segundo punto son amenazas y vulnerabilidades en la privacidad y seguridad de los datos, el tercero es el impacto, regulación y responsabilidad en el entorno digital. Empecemos con el primer punto de los conceptos clave. Nos dice que es la privacidad y la seguridad de los datos. Bueno, nos define privacidad como el derecho de las personas a controlar el uso de sus datos personales y la seguridad como la medida para proteger esos datos antes de ser no autorizados. Que ambos conceptos están conectados. Bueno, entonces la privacidad podemos decir que es el derecho a controlar nuestros datos y la seguridad son las medidas que protegen esa información. Son diferentes pero inseparables. Tenemos que la diferencia en el siguiente punto como la diferencia entre privacidad y seguridad. Y que la privacidad se enfoca en el acceso y el uso de la información personal. La seguridad se enfoca en proteger los datos frente a amenazas técnicas. Y que una empresa puede ser segura, pero no respetar la privacidad si no pide consentimiento. Bueno, aunque muchas veces se confunden, son distintas, porque la privacidad se relaciona con la voluntad del usuario, en quién accede a mis datos, para qué se usan. La seguridad, en cambio, tiene que ver con cómo se protege esa información. Una buena política de protección de datos debe combinar ambos enfoques. Bueno, como segundo punto tenemos las amenazas y vulnerabilidades en la privacidad y seguridad de los datos. Tenemos tipos de vulnerabilidades en Internet. Tenemos las técnicas, que son los errores en software, configuraciones insegura y también las contraseñas débiles y la falta de cifrado. Las humanas, que son los clics en enlaces sospechosos, el uso de redes públicas, descargas inseguras. Y un dato que nos dice que el 60% de los incidentes en México proviene de fallas humanas. Esto en el 2022. Bueno, entonces podemos decir que las fallas pueden estar en la tecnología o en el usuario. Y que, como dice ahí, más del 60% de los incidentes son por errores humanos, porque por eso hay mucho que educar. Bueno, también tenemos que los principales ataques cibernéticos. Dice que son el phishing, el engaño para obtener contraseñas o datos bancarios, el malware, que es programas que dañan, espían o roban información, y el ransomware, secuestro de la información con una solicitud de pago. Y que en 2023 las principales causas fueron las principales causas de filtraciones según IBM. Bueno, estos ataques son cada vez más sofisticados. El phishing puede parecer un correo muy real y el malware puede operar sin ser detectado. Además de que el ransomware bloquea todo hasta que se paga por un rescate. Estos ataques no solo afectan a personas, sino a hospitales, bancos, gobiernos y empresas. Tenemos las filtraciones de datos y la suplementación de identidad. Esto ocurre cuando se vulnera la base de datos, se expone la información como contraseñas, correos, historiales médicos o bancarios y se utiliza para cometer fraudes o suplementación de identidad. La víctima muchas veces no lo descubre hasta sufrir las consecuencias. Bueno, ¿qué podemos decir? Que cuando hay filtraciones, los datos pueden usarse para fraudes y que muchas personas no saben que han sido víctimas hasta que ya es demasiado tarde. Siguiente punto tenemos los deepfakes y el funcionamiento y el impacto. Bueno, esto es más que la creación de videos y audios falsos mediante IA y redes neuronales. Pueden simular voces y rostros de forma realista. Esto lo podemos ver mucho en redes sociales. Es usado para fraude, desinformación o suplantación. Y aquí nos dice que se necesita regulación legal y herramientas de verificación. Entonces, los deepfakes representan un nuevo nivel de amenaza, ya que no solo se trata de robar datos, sino que ahora se manipula la realidad misma y que este uso puede tener efectos destructivos en política, en la reputación de personas o incluso provocar estafas más creíbles. La tecnología avanza, pero nuestras leyes van lento. Bueno, siguiente punto tenemos el impacto de regulación y responsabilidad para finalizar. Y tenemos afectación a usuarios de empresas y gobiernos. Bueno, los individuos, que es donde tenemos la pérdida de privacidad, la extorsión, la suplementación. En las empresas, las pérdidas económicas, las multas, las pérdidas de confianza. Y en los gobiernos, la exposición de datos sensibles, debilitamiento institucional. Entonces, estas consecuencias vemos que varían. Las personas pueden ser extorsionadas, las empresas pierden el dinero y los gobiernos pueden ver comprometida su seguridad nacional. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que es GDPR. Es una norma europea desde el 2016. En ella se incluyen muchos derechos como el acceso, rectificación, eliminación, portabilidad, olvido. Y en este hay muchas multas, como que extienden desde los 20 millones o el 4% de facturación. Este también es un referente para América Latina. Este GDPR cambió el enfoque mundial sobre la protección de datos, de, porque da a los usuarios un control sobre su información y además castiga con muchas multas fuertes a quienes no cumplen. Muchos países en Latinoamérica creo que están usando este modelo como guía, por ejemplo Brasil.
Y tenemos las leyes en América y Latina, en América Latina y sus desafíos. Bueno, podemos ver que en México la Ley Federal de Protección de Datos de 2010 tiene bases en el sector público y que en Brasil el LGPD inspirada en GDPR, lo que se decía anteriormente, y en Colombia una ley de 1581 que está muy débil en sectores críticos. Por eso la OEA sugiere armonización regional y organismos de supervisión eficaces. Bueno, como conclusiones tenemos que en nuestra región los marcos legales pues existen, pero no siempre se aplican bien. Algunos países tienen leyes modernas, otras no. Y es que son muy pocos los mecanismos reales para hacerlos cumplir. Y es por eso que en lo anterior la OEA propone una estrategia regional unificada. Por ejemplo, la CPPA, aunque es la CCPA, que es la Ley de Privacidad de Conclusión de California, marcó un avance clave en Estados Unidos, pero no las leyes en otros lugares. Y por eso podemos concluir que proteger los datos exige leyes, educación y tecnología, ya que todos, abarcando usuarios, empresas y gobiernos, compartimos la responsabilidad. Así que estas son las conclusiones y muchas gracias.